Buenos días, Señor. Te agrada mucho, sabemos que te busquemos desde temprano, que nuestro primer pensamiento esté centrado en ti, esté confiado en ti, incluso que ese despertar sea dinamizado, sea entusiasmado por ti, porque incluso, Señor, también sí, al despertar hay pensamientos que son propios de, bueno, que venimos del descanso y por eso a veces hay como agobio, y molestia, porque salimos de un reposo de 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 paz, de deleite, de confort, a tener que hacer. Pero, Señor, si entendemos que este hacer es contigo, que hacemos bajo tu guía, bajo tu poder, hacemos porque tú nos indicas, nos enseñas, Señor, entonces nos deleitamos, Señor, en hacer para glorificarte a ti. Como vimos la semana pasada, que cada día es una oportunidad para darte a ti la gloria. Esto a nosotros ya nos debe dar la vuelta a los criterios que tenemos sobre cada día, cada jornada. Si te es de agobio, ya no agobiarnos. ¿Cómo vamos a agobiarnos en glorificarte? Pero si también es actuar en nuestra carne, no, es ahora en el espíritu, Señor. Si es hacerlo con algún espacio para la injusticia, abandonar tu injusticia porque eso no te glorifica. Si es solamente para velar por lo material, no, ahora velar por lo espiritual. Es más, buscar el reino de Dios y su justicia en las cosas materiales que hacemos, también podemos buscar tu reino y tu justicia. Y tú añadirás, es más, bendita la empresa donde sus, sus jefes, sus subalternos, todo el equipo es creyente y busca tu gloria. De hecho, qué diferencia sería para muchas empresas que hubiera un carácter cristiano, temeroso. Esa sería una empresa próspera, donde todos buscarían tu reino y tu justicia en la atención a la gente, en los procesos que hacen, en la santidad, no con corrupción, ni avalando negligencia, ni cosas imprudentes, Señor, sin secretos que contienen en sí algo malo. Señor, por eso también te queremos glorificar y enseñar a otros a glorificar. Tenemos que enseñar a otros a glorificarte a ti por medio de las actividades que hacen, de la crianza de sus hijos, de sus labores, de las labores domésticas, comunitarias y demás, Señor. Aquí estamos para glorificarte y para decirte, Señor, enséñanos a glorificarte, a caminar por fe bajo la guía de tu Espíritu. En nombre de Jesús recibimos por adelantado. No sabe, todavía no has dado la palabra, pero ya la agradecemos porque será buena en gran manera. En nombre de Jesús, por eso te bendecimos. Amén. Muy bien, gracias a todos por estar aquí conectados. Y hoy vamos a hacer un ejercicio interesante, muy interesante y que también nos puede evitar perder el tiempo. Una sola vida tenemos y no la podemos desperdiciar en el error, en la equivocación, en luchar afanosamente por cosas que no son conformes a nuestro Dios. Por eso el tema de hoy en signo de interrogación, fe o terquedad. ¿Cómo así? Puede ser que yo esté caminando por fe o movido por la terquedad. ¿Y por qué hago este contraste? ¿Qué tiene que con este contraste? ¿Qué tiene que ver la fe con la terquedad o obstinación? Pues que las dos se parecen en las maneras, hasta en el lenguaje, pero primero que todo son muy diferentes de sus resultados, o sea, en el final. Y los resultados negativos son peligrosos. Pero también la fe y la terquedad, aunque parecen lo mismo, parten de fuentes, o sea, son canales donde se conecta o canales conectados a fuentes diferentes. La fe es creer en Dios. Creo en Dios y me sostengo perseverantemente en lo que Dios quiere. La terquedad es que me conecto a los quereres de mi corazón que a veces ni siquiera conviene. Es más, a veces presiento o sé que no convienen y me sostengo. Es más, la terquedad sobre todo tiene un conocimiento parcial o total de que hay un error. Porque puede ser que yo esté equivocado, pero no me he dado cuenta y persevero en eso. Pero peor aún es cuando yo sé que no estoy en lo correcto y sigo ahí. Yo sé que no me conviene esa relación, pero sigo allí. Yo sé que no me conviene este negocio y sigo ahí. Yo sé que no me conviene este estilo de vida, por ejemplo,
como el que dice, yo sé que no debo seguir tomando, pero sigue ahí. Porque la fe, bueno, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa espera con certeza me hace perseverar. Y la convicción no veo, pero como creo, sigo ahí. Se parece sí un poco a la terquedad, porque ¿qué es la terquedad? Y aquí me fui a diccionario y todo. El diccionario del español de México me llamó mucho la atención y dice actitud de quien puede ser terco o mantiene sus ideas y opiniones sin estar dispuesto a cambiarlas. Aquel que mantiene sus ideas y opiniones sin estar dispuesto a cambiarlas. Se parece a la fe, pero es que el que tiene fe no mantiene sus ideas y opiniones, sino mantiene la certeza de lo que dice Dios. Ahí vemos que la diferencia. Ambos se mantienen. Pero el que tiene fe se mantiene en lo que Dios le dice. El que es terco es el que se mantiene en lo que le parece. A mí me parece que esto es así. Es más, todo indica que estoy mal, pero me sostengo en lo que yo creo que es. Es más, aquí hice un juego y un juego no es que me guste cambiar la palabra. Y aquí con el permiso del Señor, bueno, Señor, no lo hago con mala intención, pero hice algo interesante con Hebreos 11:1. El versículo que cité hace poco y que ahora lo cito para que hagamos un respetuoso juego de palabras usado, solamente un ejercicio breve. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, por respeto delante de Dios, cambié la palabra fe por terquedad. Y dice así, es pues la terquedad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El problema es que la terquedad parte de mi opinión. Y yo espero que alcoholizándome voy a tener una vida feliz aunque mi cuerpo esté deteriorando. Yo estoy convencido de que mi pareja, en mi relación, el noviazgo, por ejemplo, un noviazgo es tóxica esa relación. Y me sostengo allí porque estoy convencido que me satisface, que eso está bien, que algún día cambiará. Sé que no debo hacer lo que hago para ganar dinero, pero tengo la certeza de que voy a lograr algo y la convicción de que no me van a atrapar. O sea, vemos hasta cómo podemos torcer por la terquedad. Este fue un ejercicio que hicimos con Hebreos 11:1. He entendido que lo primero, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es lo correcto. Más la terquedad, que es la certeza de lo que se espera, aunque no está bien, y la convicción de lo que no se ve, y es mejor a veces ni ver el resultado de una terquedad. También eso no está bien, eso está mal. Así que el problema es la fuente de esa certeza o convicción. La perseverancia se aplaude, cómo persevera y no se cansa. Pero ¿para qué no cansarme en el mal? Es más, el problema de personas que siguen tropezándose. Hay personas que pagan por su libertad por algo, porque hicieron mal y salen a seguir haciéndolo. Es más, utilizan incluso el confinamiento de la cárcel para perfeccionar su error, para perfeccionar su maldad, para perfeccionar su mala decisión, su terquedad. Así que mientras la fe viene del Espíritu, está conectada al Espíritu de Dios, que es verdad, que tiene pensamientos de verdad, de bien, de paz. La terquedad viene de la carne, que es imprecisa, es caprichosa, es egocéntrica. Vamos a Romanos capítulo 10, porque aquí vamos a ver también una verdad fundamental de cómo la fe está bien alimentada y la terquedad mal. Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aunque aquí bien está hablando de la fe que me lleva a la salvación porque hemos creído que Jesús se levantó de los muertos y por eso somos salvos. Vamos a aplicarlo en términos más generales. Pongo una pequeña licencia para hacer nuevamente el contraste de lo que hicimos con Hebreos 11. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Resulta que así que la terquedad es por el oír, y el oír por la carnalidad del corazón. El hombre de fe escucha a Dios y se sostiene en lo que escucha,
de Dios. El terco escucha su carne y se sostiene en lo que dice su carne. ¿Debemos tener fe? Sí. ¿Y debemos ser perseverantes en la fe? Por supuesto. O sea, debemos ser perseverantes. Ahora, la perseverancia en el pecado es terquedad. ¿Cuántas veces a nosotros nos dicen, deja eso y lo sigo haciendo? Deja de tener ese tipo de amistades y las sigo teniendo. Deja de consumir alcohol o drogas y lo sigo haciendo. Ya no robes más. No peques más. No, como le dijo Jesucristo a la mujer atrapada en adulterio, ve, no te condeno, pero eso sí, no peques más, no perseveres en esto, aunque en tu corazón haya convicción, no peques más. No veas ciertas cosas en internet o en televisión, no, yo las sigo viendo. No sigas haciendo cosas venenosas, no, las sigo haciendo, sigo consumiendo veneno. Eso es terquedad, porque la terquedad está conectada a la carne. Ahora, puede ser que nosotros nos sentamos bastante deprimidos porque no estamos conectados a la carnalidad para ser ni consumidores de drogas, ni consumidores de pornografía, ni de, de escarnio, ni de mentiras, ni nada de estas cosas. Pero puede ser que nos conectemos mal a Dios y le pedimos cosas a Dios porque pensamos que vienen de Dios, pero vienen de nuestra carne. De eso vamos a ir ahondando un poquito más, pero vamos a Jeremías capítulo 13. Y aquí vemos los resultados de la terquedad que alimentan y hacen que caigamos en soberbia. Porque el terco también es soberbio. La persona terca es soberbia y se da golpe de pecho diciendo, yo lucho por esto porque yo sé. A mí nadie me va a quitar esta idea de la cabeza. Ni Dios. Porque el problema es que Dios me puede estar mostrando en su palabra lo contrario y yo sigo en lo que me he obstinado, en lo que es mi obsesión, en lo que es mi fijación. Dice Jeremías 13 del 9 al 10. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Pero ¿por qué soberbio? Vamos a ver, versículo 10. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. ¿Por qué el pueblo era soberbio? Porque no oía a Dios, no estaba conectado a Dios y andaba continuamente en las imaginaciones de su corazón, estaba conectado a su carne y, y se iba en pos de dioses ajenos para servirles y les servía continuamente a su relación tóxica, a sus vicios, a sus malas amistades, a sus costumbres deshonestas con el dinero, les servían a esos dioses ajenos, a sus ídolos, a esas cosas que le causaban deleite, esas mentiras, y se postraba ante ellos, y por eso para ninguna cosa eran buenos. O sea, eran gente persistente, era gente insistente, pero mala porque insistían en lo que se imaginaba en su corazón, en sus proyectos personales sin oír a Dios. De hecho, cuando una persona oye a Dios y no le gusta lo que Dios dice y no hace lo que dice Dios porque va en contra de las imaginaciones de su corazón, es obstinada, es terca y terminó siendo soberbia. Y la soberbia de Judá y de Jerusalén, aquí el Señor profetizó que la haría podrir, le causaría daño. En Romanos 1:28 vemos otra consecuencia y otro resultado, o sea, otro resultado, pero también una causa de la terquedad. Recuerden que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pues resulta que en Romanos 1, versículo 28, repito, Romanos 1, versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, para que se sostuvieran en las cosas que no les convenían. ¿Pero por qué? Porque inicialmente ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Me voy a sostener en esto y voy a ser terco en esto sin tomar en cuenta a Dios. Y por eso en Santiago 4:3, incluso esto vamos a hablar de cristianos ahora, porque eso puede sonar como los carnales. Vamos a ver, en el cristianismo hay terquedad, sí hay terquedad.
Porque los cristianos se caracterizan porque dentro de la vida cristiana tenemos algo que se llama la oración, y en la oración hay peticiones, y en esas peticiones puede haber carnalidad, porque no pido lo que me conviene, no pido lo que Dios haga los planes que Él tiene para mi vida. Es que pido. ¿Y cuál es el resultado de pedir conforme a mi carne? Dice Santiago 4:3, pedid y no recibís. Espérate, oigo, aunque siga la lectura, pero ¿qué hacer? Espérate, ¿cómo que pido y no recibo? Pero es que no es que Dios es poderoso y hace. Sí, Dios puede, pero a veces no quiere. ¿Pero por qué Dios no quiere? Bueno, vamos a leer ahora sí, Santiago 4:3 completo. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y hay personas que hacen súplicas, oraciones, ayunos, vigilias y no reciben nada porque piden mal. Y no piden mal porque hacen oraciones que no están conectadas a la voluntad de Dios, están conectadas a sus deleites. Y muchas veces se nos puede, a personas se le ha ido la vida, y a nosotros se nos puede ir la vida, o se nos ha ido la vida en pasado, y por eso recurre a esas muchas veces pidiendo cosas que al Señor no le agrada, haciendo ayunos improductivos porque parten de nuestra carne. Es más, el ayuno que agrada a Dios es el que rompe las ligaduras de esclavitud. Pero a veces hacemos ayuno para que el Señor cumpla lo que en esclavitud a ciertos pecados queremos que se cumpla. Y efectivamente, Dios bendice al que tiene fe, no bendice al tero. ¿Cuáles son las bendiciones de tener fe en Dios, escuchando su palabra y no emprendiendo planes, sino hasta conocer la voluntad de Dios? Bueno, vemos aquí Marcos 11:24. Marcos 11:24, mientras que buscan Marcos 11:24. ¿Se acuerdan que en Santiago 4:3 decíamos que pedíamos y no recibíamos porque pedíamos mal? Esa es la razón por que a veces no recibimos, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pues en Marcos 11:24 nos da el otro panorama, el otro extremo, el extremo favorable donde debemos estar. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Pero por qué? ¿Por qué si recibo? Salmo 119:30 nos lo dice. El Salmo 119:30 quita la duda de que dice, pero Santiago 4 dice que pido y no recibo, mientras que Marcos 11:24 dice que si pido, recibiré. Que lo que yo necesito es creer, pero es que resulta que yo creo y no recibo. ¿Pero en qué creo? Ahí está el punto. Salmo 119, versículo 30, porque alguien puede decir, yo pido y no recibo, pero yo creo en ese deleite, yo creo en el deleite. El problema es en qué estás creyendo. Salmo 119:30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Antes de pedir, debemos preguntar. Es más, preguntar, una pregunta puede ser, Señor, ¿qué hago? Porque no tengo idea. Y si alguien pide sabiduría, Dios la da abundantemente. La otra es, Señor, ¿qué hago? Porque tengo esta idea, tengo este proyecto, pero ¿es lo que tú quieres? En la primera pregunta el Señor me va a decir, lo que tienes que hacer es esto, me va a mostrar, me va a dar la sabiduría para comprender. Sí, el Señor muestra, el Señor sí muestra. El problema es que a veces no creemos y no recibimos porque no creemos, no recibimos sabiduría porque no creemos que Dios nos la da, o también porque pedimos, pero con pensamientos aquí hablando, haciendo orgullo. Y el Señor puede tratar de mostrarme, pero yo tengo ya mis recetas. Tengo una receta muy, muy peligrosa, que es la experiencia. No, ya yo sé cómo se hace. Yo sé cómo se hace. Pero aquí, ¿qué es lo acertado? Que yo escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Señor, hasta que no me muestres, no hago. Te pregunto y si no me respondes, voy, clamo, 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 porque tú dices, clama a mí, yo te responderé. Y luego elaboro planes conforme a la voluntad de Dios y planes que serán buenos, agradables, con su voluntad perfecta, que serán productivos, que serán mejores que los míos. Siempre los planes de Dios son mejores que los míos. Así que por tal razón, ¿cómo evitamos? ¿De qué manera
evitamos caer en la terquedad y pasamos a la fe. Conservando de la terquedad, ¿sabe qué es nuestra perseverancia? Buscando de dónde viene eso que yo le presento al Señor y por qué yo estoy luchando, porque tengo que luchar. Mire, yo algo que admiro de los tercos que son perseverantes. Y yo he visto gente que se equivoca y perseveran en años en su error. Eso consérvelo. Si usted tiene terquedad, conserve la perseverancia. La actitud es luchar por lo que hace. El detalle es cambie la fuente de inspiración y enamórese de lo que Dios le dice. No contendamos con Dios. Enamorémonos de las cosas y perseveremos en las cosas que Dios ha determinado para nosotros. Por eso y por tal razón tenemos que ver. Bueno, si no somos perseverantes, ya es hora de ser perseverantes. Insistir, insistir, insistir. Pero si estamos insistiendo en lo malo, es muy fácil simplemente conectarnos a Dios, escoger el camino de la verdad. Porque cuando en Salmo 119:30 leemos que el salmista decía, escogí el camino de la verdad, es porque deseché el camino de la mentira. Escogí el camino de la verdad porque ese camino inició en la voluntad de Dios. Deseché el camino de la mentira porque ese camino partió de mis quereres. Como siempre he dicho, a veces tomamos decisiones, por lo menos los pastores, en el escritorio o en el oratorio. El escritorio está ahí y el oratorio, es más, en el caso aquí en nuestra iglesia, del escritorio al oratorio hay una distancia de centímetros. Digamos, el escritorio, una mesa bien viejita que tengo ahí. O sea, al decir escritorio, entiéndase una mesita que tengo ahí. Y el oratorio, la alfombrita, el espacio de orar es una alfombrita que está ahí. Y a veces me he equivocado porque he tomado las decisiones sentado y no de rodillas. Más bien, tengo que arrodillarme delante de Dios y lo que Dios me dice, después sentarme en el escritorio y calcular. No calcular y después presentarle a Dios mis planes. Eso es ser terco. Desde mi carne parten los planes y hago después oraciones para que el Señor respalde mis planes. Señor, no lo tomé en cuenta como fuente, pero sí como sustentador. Y eso no es hacer su voluntad. Más bien, oro y lo que el Señor me dice entonces lo llevo a las letras, a los números, a los cálculos, a las decisiones, a las discusiones. Seamos perseverantes en la fe y no en la terquedad, en la obstinación, en la carne. Seamos perseverantes en hacer lo que Dios nos dice y para eso preguntemos y luego hacemos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra donde tú quieres que al final de cuentas escojamos el camino de la verdad. Pero yo no puedo escoger el camino de la verdad si ya si ya tomé un camino. Y ese es un error que he cometido muchas veces. ¿Sí? He escogido mi propio camino y después te digo, bendícelo, Señor. Hasta he clamado, Señor, bendice esto. No te pregunté si es lo que querías. No te pregunté si incluso a eso me debía dedicar. Y es muy triste porque puede ser que esté perdiendo mis horas, días, meses y hasta mis recursos, mi dinero en algo cuando bien podría estar ocupándolo en otra cosa. Porque el tiempo que invierto en mi carne es un tiempo que desecho en el espíritu. ¿Qué planes tienes para mi familia, para mi vida de pareja, para mi trabajo, para todo lo que yo hago? ¿Y qué planes yo sostengo desde mi carne? Más bien, en vez de hacer cosas en la carne y después decirte, respáldala, Señor, más bien, háblame, tu espíritu me guíe y después yo sé que tú me respaldarás. Premiarás la obediencia, premiarás porque eso es ser justo delante de ti, viviendo conforme a tu justicia. Bendecimos esta palabra, la agradecemos de verdad, con mucho gozo, con mucha esperanza, en nombre de Cristo Jesús. Amén.